Hay una frase que muchos repiten con soberbia tranquila. Si no creo en eso, no me afecta. Como si la energía necesitara tu permiso. Como si lo invisible funcionara bajo tus reglas. Como si el escepticismo fuera un escudo. Pero la intención no pregunta en qué crees, la intención actúa. No importa si te reís, no importa si lo llamás sugestión, no importa si decís todo es psicológico. Hay movimientos que no dependen de tu fe, dependen de quién los activa. Y cuando alguien decide intervenir en tu campo, no siempre lo vas a notar de inmediato. A veces empieza con insomnio, con pequeños fallos eléctricos, con sombras donde no deberían estar. Y cuando querés explicarlo, ya estás adentro. Hoy vamos a hablar de algo incómodo. ¿Qué pasa cuando le hacen brujería a alguien y no cree en nada? Porque no creer no siempre protege. Yo soy Gitana Aluka y esta historia no es para los que dudan, es para los que se burlan. Soy Gitana Aluka. Tomás tenía 38 años y una seguridad que rozaba la soberbia. Era ingeniero, metódico, obsesivo con la lógica. Para él todo tenía una explicación, todo menos la estupidez humana. La brujería le parecía eso, estupidez. En reuniones familiares hacía comentarios muy pesados. ¿En serio vas a prender una vela por eso? Si eso funcionara, los bancos quebrarían por mal de ojo. Se reía fuerte, mirando a los demás como que fueran ingenuos. Una noche, una mujer, amiga de una amiga, lo miró fijo cuando hizo uno de esos comentarios y le dijo algo muy simple. No subestimes lo que no entendés. Tomás sonrió con desdén. Tranquila, no creo en cuentos. Ella no quiso discutir. Solo lo miró unos segundos más de lo necesario. A la semana empezaron las cosas pequeñas. El reloj digital de microondas se reiniciaba todas las noches a la misma hora, 3:17. Pensó que era una falla eléctrica, entonces lo cambió. El nuevo también empezó a apagarse exactamente a las 3:17 y después fue el reloj de su muñeca. Se detenía sin motivo, lo llevó a revisar, funcionaba perfecto en el taller. En su casa se quedaba quieto. ¿Coincidencias?, murmuraba él. Una mañana encontró las llaves en la heladera. No recordaba haberla puesto ahí. Supuso distracción de él, pero la distracción empezó a repetirse. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Una taza en el baño, el control remoto dentro de un cajón cerrado, su billetera debajo de la cama. Siempre pensaba lo mismo. Estoy cansado. Hasta que el cansancio dejó de ser teoría. El insomnio llegó sin aviso. No era que no podía dormir, era que se despertaba siempre a las 3:17, con la sensación de que alguien había estado mirándolo, pero no veía nada. El aire se sentía distinto, pesado. Empezó a dejar la luz del pasillo encendida, no por miedo sino por comodidad. Eso se repetía en su discurso. No tengo miedo, le decía un amigo, solo estoy durmiendo mal. Pero lo que no le dijo a nadie fue lo de los reflejos. Una noche, mientras él se estaba lavando los dientes, levantó la vista al espejo y vio algo detrás suyo. No era una figura clara, no era un rostro, era una sombra. Estaba parado solo en el baño. Cuando se dio cuenta que no había nada, volvió a mirar al espejo y la sombra ya no estaba. Respiró profundo. Sugestión, se dijo. El cerebro completa formas. Al día siguiente revisó cámaras. La primera noche grabó el living vacío. La segunda noche a las 3:17 la cámara registró algo. La luz del techo parpadeó 3 veces y una silla apenas unos centímetros se movió. No fue un golpe fuerte, no fue dramático, fue un desplazamiento leve, medido. Tomás vio el video 10 veces. Revisó corrientes de aire, puertas abiertas, inclinación de piso. Nada justificaba ese movimiento. Esa misma noche decidió quedarse despierto. Se sentó en el sillón y miró el reloj. 3:15. Silencio absoluto. 3:16. La temperatura bajó. No de golpe, gradual, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. 3:17. La luz parpadeó. Y detrás de él, desde el pasillo que llevaba a su habitación, escuchó pasos. No eran fuertes, no eran imaginados. Eran pasos medidos, arrastrados. Tomás no se movió. El orgullo lo sostenía. Si hay algo, dijo en voz alta, muéstrate. El silencio se volvió denso. Entonces el televisor apagado se encendió de golpe.
pantalla negra, y una frase apareció escrita en blanco, como si alguien hubiera usado un teclado invisible. No creer no impide. Tomás sintió por primera vez algo que no podía traducir en lógica. No era miedo, era reconocimiento, porque esa frase no la había pensado él, y en ese momento entendió algo peor que la presencia. Alguien o algo le estaba respondiendo. La pantalla se apagó, los pasos cesaron, la casa volvió a la normalidad. Al día siguiente, llamó a un electricista, después a un técnico, después cambió el televisor. Nada volvió a pasar durante una semana, pero cada noche, a las 3:17, el microondas, sin estar enchufado, mostraba una luz roja parpadeando. Tomás dejó de hacer chistes y nunca volvió a repetir su frase. No creo en eso, porque no pudo encontrar una explicación. Y cuando alguien que vive de la lógica deja de buscar respuestas, no es porque resolvió el problema ni el misterio, es porque entendió que hay cosas que no necesitan tu creencia para existir. Después de lo del televisor, Tomás intentó volver a su rutina, trabajar más, dormir menos, pensar menos. La lógica era su refugio, pero lo que vino después no se parecía a nada que pudiera archivar como fallo eléctrico. El sueño empezó una noche sin previo aviso. Se encontraba en su propia casa, oscura, silenciosa. Caminaba hacia el pasillo y veía su habitación al fondo, con la puerta entreabierta. Adentro, alguien estaba sentado en su cama. No veía el rostro, solo la silueta. No corresponde, decía la figura. Tomás despertaba sobresaltado 3:17, sudor frío. Pensó que era sugestión, el cerebro procesando el estrés. La segunda noche fue igual. La tercera también. Siempre la misma escena, la misma frase. No corresponde. Pero la cuarta noche el sueño cambió. Esta vez no estaba en el pasillo, estaba parado frente a un círculo dibujado en el piso, con sal, velas apagadas alrededor y su nombre escrito en el centro. Su nombre completo y alrededor una frase repetida una y otra vez. Que vea. Despertó con el corazón golpeándole las costillas. Esa mañana notó algo en su piel, una marca en el antebrazo. No era un golpe, no era una herida, era una línea fija, roja, como si algo hubiera apoyado allí una tiza caliente. No recordaba haberse lastimado. La marca desapareció al mediodía. Fue al médico, le hicieron análisis, todo mal. La quinta noche no quiso dormir, pero el cuerpo se rindió. Volvió el sueño. Esta vez la figura tenía rostro. No era monstruo, no era demoníaco, era una mujer. La misma mujer que meses atrás le había dicho, no subestimes. Estaba sentada en su cama, mirándolo con calma. No era para dañarte, dijo. La voz era clara, directa, sin eco. Tomás intentó hablar, pero no pudo. Era para que veas, continuó ella, para que entiendas que no todo pasa por tu control. La escena se volvió más nítida. Vio velas, vio su nombre escrito, vio manos que no eran violentas, sino firmes. No había rabia, había intención. Despertó gritando. Esta vez no eran las 3:17, eran las 3:18. Un minuto después, en la mesa de luz se encontró algo imposible. Un papel pequeño, doblado. Lo abrió con las manos temblorosas y adentro, escrito con tinta negra, decía, no era castigo. Tomás revisó puertas, ventanas, cerraduras. Nada estaba forzado, nadie había entrado. Se sentó en el sillón y por primera vez no buscó explicación técnica. Buscó memoria. Recordó algo. Semanas antes, en una reunión, había humillado públicamente a alguien que hablaba de espiritualidad. La mujer no respondió con enojo, solo lo miró y dijo, algún día vas a comprender que no todo es superioridad. Tomás entendió algo incómodo. Lo que estaba viviendo no era un ataque, era un espejo. Alguien había hecho algo, sí, pero no para enfermarlo, no para destruirlo, sino para quebrar su soberbia, para obligarlo a mirar lo que él negaba. Durante días no volvió a soñar, las marcas no regresaron, los relojes dejaron de detenerse, pero algo cambió. No empezó a creer en todo, no se volvió místico, solo dejó de burlarse y una semana después recibió un mensaje en su teléfono, número desconocido. ¿Ya entendiste? Tomás no respondió, pero tampoco bloqueó ese número. Y ahí está el punto incómodo, porque si fue advertencia, si fue corrección, si alguien movió esa energía para abrirle los ojos, entonces la pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿quién decide cuándo corresponde intervenir? Hay algo que incomoda de estas historias.
No es el miedo, no es la sombra, no es el sueño. Es la idea de que no todo depende de lo que vos crees. Muchas personas piensan que la fe activa lo invisible, que si no crees, nada puede tocarte. Pero la fe no activa la energía. La intención sí. La intención sostenida, la emoción dirigida, la voluntad enfocada, eso es lo que mueve. Y no siempre se mueve para destruir. A veces se mueve para sacudir, para mostrar, para romper una soberbia que nos cierra los ojos. No creer no te protege, pero estar consciente sí. Consciente de lo que decís, de lo que provocás, de lo que despertás en otros. No es vivir con miedo, es vivir con respeto. Si esta historia te dejó pensando, quiero leerte. Decime en los comentarios, ¿crees que la brujería necesita fe para funcionar o solo intención? Si te gustan estos relatos donde la espiritualidad se cruza con lo real, suscríbete y activa las notificaciones. En este espacio no hablamos desde el miedo, hablamos desde la conciencia. Yo soy Gitana Luca y recordá, no creer no te protege, pero estar consciente sí. Nos vemos en el próximo encuentro.